En este día lunes tenemos a una persona, un crack, así que la vamos a empezar con toda esta semana. Así que, Facu, te dejo el lugar para que puedas dirigir estas cosas. Bueno, muchas gracias por lo de crack. Bueno chicos, buen día. Espero que hayan empezado bien la semana también. La lección de esta semana también se viene, como todas las que venimos estudiando, se viene bastante linda, bastante interesante. El tema de hoy, lunes 8 de mayo, era altos pensamientos y caminos. Si alguien me puede buscar, Isaías 55, del versículo 6 al 9. El que lo tengas, se lo puede leer. Isaías ¿Cuánto, Facu? 55. Isaías 55, del versículo 6 al 9. Ya, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está, gracias Michi. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, primero nos muestran, primero nos hace un llamado, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor. Y después nos da características de, el mismo Dios se autocaracteriza, ¿no? Como un Dios de misericordia y que es amplio en perdonar. Y el tema, el título de hoy, que era Altos Pensamientos y Caminos, cuando el Señor dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? El comentario bíblico hacía hincapié que los pensamientos del hombre están cargados de amargura, de indiferencia, de egoísmo. El ser humano vive siempre pensando en sí mismo, ¿no? Y la diferencia con Dios es que Dios, los pensamientos de Dios son siempre pensamientos de tierna misericordia y gracia perdonadora, ¿no? Hay el contraste entre el pensamiento de Dios y lo que puede ser el pensamiento nuestro. Después dice que sus caminos son más altos son más altos el cielo que la tierra. Y nos dice que mientras el hombre piensa en el tiempo, nosotros pensamos en el tiempo, pensamos en el ahora, en lo que vamos a hacer mañana, o estamos enganchados en el pasado, con cosas del pasado, el pensamiento de Dios está puesto en la eternidad. También que el hombre piensa en sí mismo, en lo que puede conseguir, en lo que puede conseguir por sus propios medios, en lo que puede conseguir de los demás, en lo que puede conseguir del mismo Dios. Y a diferencia nuestra, Dios piensa en lo que puede dar, ¿no? Vieron el contraste, ¿no? Nosotros pensamos en lo que podemos obtener y Dios piensa en lo que nos puede dar. Y esto también es un misterio. Hace un par de semanas, en una lección que se toca un tema parecido al de hoy, hablamos sobre el misterio de la redención, ¿no? Que es un misterio que se va a estudiar por la eternidad, que es la ciencia que estudiaban los ángeles y que nosotros hoy como humanos no llegamos a comprender, ¿no? Si bien cuando nos preguntan o cuando charlamos del tema, podemos decir, ¿no? Sí, el Señor vino para morir por nosotros porque no había otra forma de pagar lo que había que pagar y nosotros aceptamos ese sacrificio y vamos a ir al cielo, pero sin embargo seguía siendo un misterio con un montón de cosas que no llegábamos a entender. Y el ser humano tiene como una fascinación con las cosas misteriosas, ¿no? Fíjense los programas de televisión, los documentales, cómo nos enganchamos con esas cosas y tratamos de investigar, por ejemplo, si hay vida en otro planeta, ¿no? ¿Quién nos enganchó a ver un documental a ver si aparecía un marciano? Si es verdad cuando abrieron a ese marciano y se fijaron a ver si era de verdad. O, no sé, el Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no leyó algo sobre el Triángulo de las Bermudas y dijo, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá que desaparece la gente? Tenemos como una fascinación con esos misterios, ¿no? Como que nos llama la atención el no saber, son cosas que no sabemos,
y nos despierta la curiosidad y queremos investigar, queremos saber qué pasa. Los misterios del universo. Como sabemos, hay misterios que no nos fueron revelados, pero hay misterios que sí. Y este misterio de la redención, Dios quiere hacernos hincapié hoy que de todo el tiempo que nosotros gastamos investigando cosas sin importancia o estudiando cosas sin importancia para la vida eterna, nos quiere hacer hincapié que la ciencia de la redención es el misterio más importante, es el misterio al cual le debemos dedicar más tiempo, porque es el misterio que cuando estemos en el cielo vamos a estudiar eso. Pónganse a pensar, ¿no? Recién acabamos de leer un poco cómo es el carácter de Dios, ¿no? Nosotros como humanos estamos acostumbrados a tratarnos como humanos. ¿Cómo actúa uno cuando alguien lo trata mal? Cuando alguien va al trabajo y otro se levanta de mal humor y lo trata mal. ¿Cómo actúa uno? O con la violencia o con la agresión, o por ahí me como eso, pero por dentro estoy ahí medio caliente y medio rencoroso, ¿no? Así reacciona el ser humano como que reacciona así, ojo por ojo, diente por diente, y es una lucha constante, ¿no? Porque sabemos como cristianos cómo tenemos que reaccionar, y muchas veces lo hacemos bien con la ayuda de Dios, pero también muchas veces guardamos enojo, guardamos rencor. Por eso el Señor siempre nos insta en su palabra que estudiemos su carácter, ¿no? También no hay nada más importante que estudiar el carácter de Dios, de ver cómo Dios nos trata a nosotros, porque a veces vemos cómo nos tratamos nosotros y pensamos que el trato de Dios es igual. Y acá Dios nos dice que no, que nuestros pensamientos no son iguales que los de Él. Y el trato que Él nos da no es el mismo que el que nosotros le damos a Él o el que le damos a otro. Estamos tratando con un Dios de misericordia, un Dios de amor, que está todo el tiempo buscándonos para perdonarnos, ¿no? En la lección de hoy también nos hacía una pregunta, ¿no? Pensáramos en nuestra vida, en todas las veces que caímos, que lastimamos a alguien, todas las veces que hicimos mal, aún sabiendo, y sin embargo Dios está ahí para buscarte y perdonarte. Y encima podemos presentarnos delante de Él como justo y santo. Paco, ¿No es esto también? Sí. de lo que vos estabas diciendo me hizo acordar lo que me pasó a mí el día que me tiraron en la basura, porque yo venía, digamos, te genera un malestar constante, porque vos decís que, o sea, uno no entiende el por qué, porque vos decís, bueno, si nosotros buscamos roña no sé, nunca entendí por qué, pero me generó todos estos años de malestar esa situación porque no había forma de que ellos respeten la parte nuestra, o se suben arriba al techo sin permiso, los que van a trabajar, y digamos, son 20 años de constante, que uno se siente agredido, obviamente, por ahí parece una pavada, pero el que sea constante y que no sea una vez, sino prácticamente todos los días. Entonces yo opté, por ejemplo, adelante, ya no saco más ni me gasto en limpiar porque es una cosa de que ellos son fanáticos de la limpieza, pero de lo suyo. Entonces, y a mí me genera, viste, me genera el malestar porque vos decís, no entendés por qué, y le buscas la vuelta y sos amable o hablas bien o lo saludas bien, y vuelven a hacer lo mismo. Entonces es inexplicable. Entonces se ve que Dios no permitió ni que me generara más cosas, que Él obró un milagro, porque para mí realmente fue un milagro. Entonces Dios cuida inclusive hasta esos detalles, cuando sabe que algo a nosotros nos va a afectar o nos va a poner mal. Es más, yo estaba orando para que inclusive cuando fuera a hablar de la buena manera, porque acá, bueno, tengo a mi hermano y mi hermano le vuelve a tirar basura para ellos, o sea, no, o sea, le hace el doble o el triple. Entonces la idea no era, digamos, de tratar de convivir en armonía y bueno, porque nosotros somos testimonios, o sea, no mi hermano ni mi mamá, pero en este caso yo que soy líder, soy de testimonio para todos los vecinos. Y era algo que genera eso, y Dios lo cambió, o sea, hizo este milagro y la verdad que me quedé sorprendida. Amén, amén, sí, sí, tal cual.
también, ¿no? Difícil de entender las reacciones de Jesús, por ejemplo, en la vida de Jesús. Nosotros hablamos de cómo reaccionamos ante las cosas malas que nos pasan, o cuando alguien nos agrede o se mete con nosotros. Y recordamos Jesús, ¿no? La mansedumbre de Jesús cuando lo agredían, cuando le pegaban, cuando se burlaban de él, la manera de reaccionar de él, ¿no? También un misterio. Uno lee y dice, ¿cómo hizo para aguantar? Siendo el mismo Dios, ¿no? Que puede mover un dedo y puede terminar con todo, ¿cómo hizo para aguantar? ¿Cómo hizo para ser tan manso? Y el ejemplo que nos da a nosotros de cómo tenemos que actuar, ¿no? Y bueno, la lección de este día quería que recordemos eso, ¿no? Que a pesar de que muchas veces nos sentimos culpables por cómo tratamos a los demás, muchas veces nos sentimos culpables por las cosas que hicimos, y sabemos de teoría, ¿no? Porque conocemos la Biblia, conocemos un montón de versículos que nos hablan del perdón de Dios, ¿no? Y vamos a los demás y les decimos, Dios puede perdonar cualquier cosa. Pero a veces sentimos dentro de nosotros que no, ¿no? O sea, puede perdonar cualquier cosa menos esto que hice yo. O puede perdonar cualquier cosa, pero acá ya me fui de la raya. Por eso la importancia de estudiar la Biblia y conocer el carácter de Dios, conocer el carácter de nuestro Dios, de cómo es. Y acá nos está mostrando, ¿no? Cómo son sus pensamientos y cómo son sus caminos, que no son iguales al de los hombres, ni Él trata a los hombres igual que los tratamos nosotros, ¿no? También cuántas veces nos ha pasado de tener algún proyecto o algún plan en mente y orar, ¿no? Señor, quiero cambiar de trabajo, o quiero irme a vivir a tal lado, o estoy enamorado de tal persona y quiero ver ahí. Y oramos y seguimos adelante y vemos que las cosas no salen como nosotros las pretendemos. Y muchas veces vemos como que en el camino se van dando situaciones que decimos, están saliendo las cosas mal. Y hasta pasando el tiempo pensamos que nosotros podríamos haberlo hecho mejor, ¿no? Que los planes de Dios. Y muchas veces seguimos con ese pensamiento. Por eso es bueno conocer el carácter de Dios y recordar esto, ¿no? Que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son muy diferentes al de nosotros. Que mientras nosotros pensamos en nuestra propia vida, Dios piensa en la nuestra. Y mientras nosotros pensamos todo el tiempo en obtener cosas en este mundo, Dios piensa en darnos y piensa en darnos lo mejor. Así que bueno, si alguno tiene algo para decir. Yo quiero acortar algo a los versículos que estábamos viendo, porque justo el viernes vimos los primeros dos versículos en un culto con el pastor, y lo que yo remarqué es buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque Él es amplio de perdonarnos. Y cuántas veces, como vos decías, nos sentimos culpables por muchas cosas que o le hicimos a otras personas o que mismos nos hicimos a nosotros mismos con respecto a Dios, ¿no? Y cómo nos cuesta encontrar esa paz interior, cómo nos cuesta perdonarnos por X motivo, como decías, justo eso a mí, eso no me lo va a perdonar. Entonces, hay una frase que yo remarqué dos, que dijo el pastor, que era: en la farmacia de Dios hay remedios que en la tierra no podemos encontrar, como por ejemplo la paz interior. Entonces, si nos sentimos mal, tenemos que ver la forma de decir, bueno, Dios, yo siento que vos esto no me lo vas a perdonar, pero también sé que vos sos un Dios amoroso. Quítame este sentimiento porque no puedo más. Y también, otra frasecita que va es: la paz solo se consigue en la farmacia del cielo. Sí o sí, para conseguir esa paz interior tenemos que ir a Dios. Entonces, hay que ver la forma de, aunque nos sintamos la peor escoria, el peor gusano de Jacob, como vimos en Isaías hace unas semanas, ir y pedirle que nos renueve el corazón. Y bueno, era eso. Amén, amén, Ari, sí. Y también es un misterio, ¿no? Un misterio que vamos a estudiar toda la vida que estemos en el cielo. El sacrificio de Dios y el trato que tiene acá, ¿no? Pero Dios quiere que entendamos en parte eso para que podamos vivir en este mundo con paz en los problemas y para que podamos ser útiles en la obra. Tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que aceptar
que Él no es igual que nosotros, que Él no nos trata igual que nosotros, que Él está dispuesto a perdonarnos siempre y que siempre está pensando en nosotros. Qué difícil es eso, ¿no? Pensar que Dios, una vez un pastor dijo que nosotros cuando estamos enamorados, cuando nos levantamos, lo primero que pensamos es en esa persona, ¿no? Cuando nos acostamos también. Y pensar eso, que para Dios es como si nosotros fuéramos la única persona en el mundo. O sea, Dios no duerme, pero en el pensamiento de Dios estamos siempre nosotros. Estamos siempre nosotros y es un Dios que está siempre pensando en lo que nos puedes dar. Así que eso nos sirva de fortaleza para aumentar nuestra fe, para que podamos seguir adelante en las pruebas, en las luchas, que hay un Dios que está todo el tiempo pensando en ti. Acá escribieron algo, si alguien lo puede leer, porque no... Carlos Torres puso: cuanto más se acerca a Jesús, tanto más culpable aparecerá ante sus propios ojos, porque su visión será más clara y sus imperfecciones serán vistas en un contraste más nítido con su perfecta naturaleza. Pero no se desanime, esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la influencia vivificante del Espíritu de Dios está surgiendo en usted y que su indiferencia y despreocupación están desapareciendo. Amén, amén, muy, muy cierto, sí. Bueno, si nadie más tiene para hacer algún comentario, para aportar algo, podemos dar terminada la lección de hoy. ¿Terminamos con una oración entonces? ¿Le parece? Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día más de vida. Te damos gracias por darnos la oportunidad de que un grupo de tus hijos nos estemos reuniendo, Señor, a escuchar y aprender más de tu palabra. Por los pedidos que se han hecho, Señor, te pido que los tomes en cuenta. Y bueno, pedirte, Señor, por lo que acabamos de estudiar, que nos ayude, Señor, a comprender más sobre tu carácter, que nos ayude, Señor, a aceptar que tú eres un Dios perdonador, un Dios misericordioso, y que podemos acercarnos a ti con plena confianza, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor, ayúdanos a caminar siempre a tu lado y prepáranos, Señor, para tu venida y para el tiempo que estemos en este mundo, Señor, podamos aprovecharlo, Señor, trabajando para ti. Ahora te pido que acompañes a cada uno a sus estudios, en sus trabajos, Señor, en su familia, y que te quedes con ellos en el resto del día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.